Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Esta semana me preguntaban cómo hacer la imagen que vemos aquí a este lado. Bien, pues en este tutorial veremos cómo conseguir esta imagen por medio de 3 técnicas diferentes, para que podáis elegir la que más os guste o la que más sencilla os resulte. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Partiremos de un documento relleno de negro y, a diferencia de lo que explico en este otro tutorial para hacer imágenes tipográficas, donde todo el trabajo se realiza a través de la herramienta texto y máscaras de capa, prácticamente, en este tutorial lo que vamos a hacer es un trabajo mucho más artesano. Un tutorial en el que tenemos que partir siempre de un boceto previamente dibujado por nosotros, lo cual nos da una ventaja. La ventaja es que podemos crear la tipografía que nosotros queramos. Todo depende de nuestra imaginación. Entonces, nos podemos encontrar con el primer problema, y es que alguien piense, pues yo no sé dibujar. ¿Cómo lo hago? No es ningún problema, porque podemos crear un boceto como este que vemos aquí, donde lo único que he hecho es, con la herramienta pincel, crear unos trazos a mano alzada, bastante cutres, diría yo. Aunque lo suyo sería poder realizar un boceto similar a este, donde, como veis, se puede decir que la imagen tipográfica que vamos a realizar está prácticamente terminada, lo único que está hecha a lápiz. Bueno, yo la he hecho con la tableta gráfica, pero lo normal es hacerla a lápiz en un papel y después escanearlo y trabajar sobre ella. Principalmente el trabajo lo vamos a vectorizar. Pero yo lo que voy a hacer es enseñaros 3 técnicas para que vosotros podáis decidir cuál de ellas escoger, puesto que no todo el mundo sabe vectorizar. Sin embargo, os daréis cuenta de lo sencillo que llega a ser hacer esta imagen tipográfica tal y como os voy a mostrar. Bueno, pues vamos a empezar con la primera técnica. La primera técnica no es ni más ni menos que trabajar con la herramienta pluma. La herramienta pluma la tenemos aquí o pulsando P. Ahora, bueno, voy a cerrar el grupo de bocetos, le voy a bajar la opacidad a un 50, a un 40% para que nos permita ver por dónde vamos trabajando. Vuelvo a coger la herramienta pluma y ahora únicamente vamos a ampliar nuestra imagen y con la herramienta voy a ir perfilando nuestra tipografía. La ventaja es que si cuando yo coloco el punto de la pluma y a su vez arrastro, puedo darle la curvatura que yo quiera. Ahora, pulsando Alt, me voy al punto central y quito uno de los tensores para que aquí me permita iniciar una línea nueva sin que me venga arrastrando la curvatura de atrás. Vuelvo a hacer lo mismo, clico y arrastro al mismo tiempo, pulso Alt y aquí cierro al mismo tiempo que arrastro para conseguir esa curvatura. Una vez que tenemos hecho esto, pulso Control para que me aparezca la herramienta de selección rápida de trazados y comienzo con la siguiente letra. Podemos arrastrar el punto pulsando la tecla Control y con esto tendríamos las 3 letras contorneadas. Ahora nos venimos a la paleta de trazados, que yo la tengo aquí, o vosotros, si no la tuvierais ahí, podéis venir a Ventana, Trazados. Aquí lo primero que hago es, haciendo doble clic sobre la capa de trazado, ponerle un nombre. En este caso, le voy a poner el nombre de lo que acabo de escribir para poder localizarla mejor. Con esto ya tenemos una capa de trazado. Esto de renombrarlo no es ni más ni menos porque si la capa la tenemos como trazado de trabajo, el siguiente trazado que hagamos nos lo hará en la misma capa. Y lo que me interesa es que cada trazado vaya en su capa para que podamos trabajar con ellos por separado. Ahora únicamente nos venimos aquí a la esquina superior derecha de la paleta de trazados y le digo hacer selección. Lo dejo como viene por defecto, con 0 píxeles de radio de desvanecimiento, y lo demás por defecto. Doy OK,
vuelvo a la paleta de capas y ahora me voy a crear una capa nueva, la renombro como los, pongo el color blanco como color frontal y pulsando Alt más la tecla retroceso, relleno. Deselecciono pulsando Control D y como veis ya tenemos nuestra primera palabra hecha. Esta sería la primera técnica a ver y probablemente la más utilizada. Lógicamente, aunque he de decir que el vectorizado normalmente se suele hacer en Adobe Illustrator, lo que no significa que no podamos hacerlo aquí como habéis visto. Vamos a ver ahora cómo sería nuestra segunda técnica. Esta creo que va a resultar más sencilla para el que no sepa manejar la pluma, por lo que es aconsejable seguirla. Cojo la herramienta texto, pulsando T o viniendo aquí, voy a ampliar un poquito y voy a escribir aquí mismo. La fuente que yo estoy usando es Copperplate Ball, que es la fuente con la que, digamos, he dibujado toda la base para que me ayudase en el tutorial y veáis que se puede trabajar a partir de una fuente, para el que no sepa dibujar. Voy a escribir la palabra del, puesto que es lo que voy a usar sobre esta zona de aquí. Ahora me vengo a texto, crear trazado de trabajo. La capa ya podemos ocultarla, puesto que ya no la necesitamos. Y como veis, ya tenemos todo el trazado de las letras hecho. Lo único que tenemos que hacer es modificarlo. Lo primero, me voy a venir a la paleta de trazados y en lugar de trazado de trabajo, que es como se llama el nuevo trazado, doble clic y lo renombro con el nombre de la palabra para, como he dicho antes, tenerlo localizado. Ahora vuelvo a la paleta de capas, ya no necesito estar ahí. Voy a coger la herramienta de selección directa de trazados, viniendo aquí o pulsando A. Hago un clic y con esta herramienta, si arrastramos alrededor de ella, podemos seleccionar el trazado completo. O bien, pinchando fuera se deselecciona, pulsando Alt me aparece la herramienta de selección de trazado y haciendo clic en su interior lo selecciona completo. Ahora voy a pulsar Control T para hacer transformación libre de trazado o me vengo a edición, transformación libre de trazado. Lo arrastro sobre la letra que vamos a ocupar con el trazado, voy a acercarme y aquí la voy a adaptar a lo que tengo dibujado, aproximadamente por aquí. Pulsando la tecla Control puedo arrastrar los nodos de las esquinas e ir modificándolo a nuestro gusto. Entonces voy a ir llevándomelo hacia abajo, este de aquí también me lo llevaré hacia abajo y ahora por último con botón derecho dentro del trazado le digo deformar y de esta manera podemos darle la curvatura que queramos a nuestro trazado, llevándolo hasta donde nos interese. Como veis, no me he ajustado totalmente a lo que hay en el boceto, pero de lo que se trata es de que vamos consiguiendo la letra tal y como nosotros la vamos queriendo. Una vez lo tengo, ya es hacer el mismo proceso con los tres trazados. Me vengo arriba, vuelvo a pulsar la tecla Alt, hago clic dentro del trazado de la E, pulso Control T y ahora lo arrastro hacia abajo. Le doy a validar y ya tenemos otro trazado más. Como veis, ya tenemos la palabra del totalmente creada sobre nuestro trazado y, al igual que hemos hecho antes, me vengo a la paleta de trazados y bien en la esquina superior derecha o bien pulsando Control, clic izquierdo sobre el trazado que acabamos de crear, nos carga la selección. Venimos a capas, vuelvo a crear una capa nueva por encima, la renombro como del y pulsando Alt más la tecla retroceso, relleno. Pulso Control D para deseleccionar y tenemos la segunda letra creada con esta nueva técnica que os he dicho que, como veis, puede resultar bastante más sencilla que la anterior
e incluso nos puede ahorrar trabajo, puesto que únicamente sería ir modificando los trazados. Personalmente prefiero la primera técnica que he mostrado, que es trabajar con la pluma, porque siempre vamos a poder ajustarnos mucho mejor que haciendo una transformación libre de trazado, donde por mucho que queramos deformar el trazado, siempre nos van a quedar zonas que no van a quedar totalmente ajustadas a lo que hayamos dibujado previamente. Y la tercera técnica que quiero que veáis no va a servir para toda la imagen tipográfica, pero sí que nos va a ahorrar trabajo en muchas situaciones. Esta técnica a la que me refiero la explico con más detalle en este tutorial que podéis ver aquí, y no es ni más ni menos que adaptar el texto a la forma que nosotros queramos. ¿Cómo lo haremos? Bien, voy a acercar la imagen y vamos a poner, por ejemplo, la palabra aprende. Cojo la herramienta pluma pulsando P y me voy a crear un trazado que va a pasar por toda la parte inferior de la palabra. Una vez tenemos creado nuestro trazado, cojo la herramienta texto pulsando T y, como veis, al ponerme encima del comienzo del trazado, cambia el icono, pues justo ahí es donde tenemos que hacer clic y ahora vamos a escribir nuestra palabra. Válido. Y ahora vamos a ir aumentando el tamaño para que se adapte a todo el trazado, en tamaño. Probamos con 24. Aproximadamente por aquí tenemos nuestra palabra. Como veis, ha sido un proceso muchísimo más rápido que lo que hemos visto hasta ahora. Esto nos va a ayudar sobre todo en esta palabra y en esta otra. Las demás son palabras que las he ido deformando más o menos y tenemos que hacerlo bien con la primera técnica, que sería con la pluma, o bien con la herramienta texto y creando después nuestro trazado a partir de ese texto. Yo voy a seguir creando las demás palabras y nos vemos ahora después para que veáis cómo voy a ir añadiendo los adornos de la imagen, que en este caso he dibujado solo círculos, pero podemos ir añadiendo más adornos. Y se me olvidaba, antes de nada me vengo de nuevo a la paleta de trazados y aquí no va a ser necesario que escribamos el nombre de nuestro trazado, puesto que coge el nombre por defecto de la palabra que se ha asociado al trazado. Lo único que vamos a hacer es clicar fuera para que no quede ningún trazado seleccionado y de esta forma, si tenemos que hacer un nuevo trazado, no se nos añada a esa capa de trazado que tenemos. Pues voy a seguir trabajando y enseguida estoy con vosotros. Ya tengo creadas todas las palabras, podemos verlas aquí en la paleta de capas. Lo primero que hago es seleccionar la primera que creé y pulsando la tecla Shift marco sobre la última. Ahora pulso Control G y me creo un grupo. Lo renombro como grupo letras, por ejemplo. Como veis, aquí en la paleta de trazados tengo los trazados de todas las palabras. Yo el resto de palabras que he estado creando aparte las he creado con la herramienta pluma, puesto que creo que me puedo ajustar mucho mejor a lo que he dibujado previamente. Vuelvo a la paleta de capas y ahora la palabra suscríbete, como veis, la he rellenado con un color rojo para dar un toque de color a la palabra y ahora le voy a dar un mínimo efecto viniéndome abajo, añadir estilo de capa, trazo. Y le voy a dar un trazo de color blanco con 2 píxeles de ancho, posición interior y el resto por defecto. Con esto ya tenemos terminadas todas nuestras letras. Ahora lo que vamos a ver es cómo añadir los adornos a los que hacía referencia. Cierro el grupo, me voy a crear un grupo nuevo, lo renombro como grupo adornos y aquí voy a crear una capa nueva viniendo aquí abajo, la renombro como adornos, pongo el color blanco como color frontal pulsando X, puesto que lo tengo de color de fondo, y la X conmuta los colores de fondo por color frontal. Y ahora voy a coger la herramienta de forma personalizada, que la tengo aquí, o pulsando U. Aquí arriba en la barra de opciones, yo tengo añadidos todos los adornos, los podéis añadir desde aquí, y le dais a todas, de manera que os va a poner todos los adornos que pueda haber. Y de aquí vamos a coger
Pues el adorno que más nos guste. Yo, por ejemplo, he usado en la imagen de ejemplo del inicio del vídeo, he usado este de aquí, pero podría ser cualquier otro. Esto es algo bastante personal y a gusto de cada uno. También hay que mirar que el adorno vaya en concordancia con lo que estamos trabajando. Cojo el adorno y ahora me acerco para trabajar un poco mejor. Únicamente voy a coger y arrastrando me creo mi forma. Ya tenemos el primer adorno. ¿Qué podemos hacer si queremos repetir este adorno aquí abajo? Pues nada, pulsando control, clic izquierdo sobre el adorno que acabo de crear, lo selecciono y ahora pulsando control J lo saco en una capa aparte, cojo la herramienta mover pulsando V y me lo traigo donde quiera colocarlo. Este, por ejemplo, lo voy a poner al revés, pulso control T, botón derecho, voltear vertical. Le doy a validar y ya tenemos el adorno colocado abajo. Ahora, por ejemplo, vamos a coger un adorno para aquí. Bien, vuelvo a coger la herramienta de forma personalizada, pulsando U, vengo aquí y miro a ver qué adorno me puede gustar para poner ahí. Por ejemplo este. Combino la capa del adorno anterior que hemos creado pulsando control E con la capa de abajo y me voy a crear una capa nueva para que lo que voy a hacer ahora no interfiera en lo que tengo hecho. Vengo abajo, le doy a crear capa nueva y ahora voy a dibujar el adorno. Aproximadamente ahí. Ahora, pulsando control T, lo voy a girar hasta donde yo quiera que vaya, que va a ser por aquí más o menos, y con la herramienta botón derecho dentro de la transformación libre, deformar, poquito a poco me lo voy llevando hasta donde quiero. Le doy a validar o pulso Enter y ya tendríamos el adorno aquí colocado. Pues yo voy a seguir colocando adornos. Y ya tengo todos los adornos colocados. Lo que he hecho ha sido todas las capas que he ido añadiendo para cada adorno, las he combinado con la capa de adornos de manera que las tengo todas en una sola capa y con esto podríamos dar ya por concluido el tutorial. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.